Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. El libro del Apocalipsis, como habíamos dicho antes, comienza con las cartas a las iglesias de Asia. Bueno, es un modo de hablar, ¿no? Porque el Señor le dice, escribe en un libro lo que veas y mándaselo a las iglesias, que es un modo de decir, escríbelo en un libro, en un modo de enviárselo, que no lo escriba en piedra, como que no le va a mandar unas piedras o un muro a las iglesias. Pero vamos ahora a entrar en el capítulo segundo. Hemos visto el capítulo primero, primero comienza con un prólogo y después un saludo. Así que no hemos hecho más que el saludo. Ahora vamos a entrar, después del saludo. Pero antes hemos dicho quién es la iglesia de Éfeso, es decir, es la iglesia madre de todas las iglesias de Asia, que fue fundada por San Pablo. San Juan fue obispo ahí antes de ser deportado a la isla de Patmos, que estuvo la Santísima Virgen, y que es esa iglesia que ahora se encuentra en esta situación en la que ni está la Virgen, ni está San Juan, ni está San Pablo. Es decir, les toca a ellos, la mayoría de edad, enfrentarse a su vida espiritual, a las luchas y guerras que tienen en este mundo en el que se encuentran. Estas cartas no son unas cartas del género epistolar, es decir, te cuento lo que a mí me pasa, lo que yo veo, son proféticas, de género profético, el género literario. Por lo tanto, hay que entenderlo como tal. Por eso lo que va a decir hay que verlo como hemos explicado antes. Los símbolos es la imagen que nos está dando de la solución a nuestras distintas situaciones en las que estemos. 7 iglesias, 7 circunstancias, y por el tiempo vamos a verlo, lo que nos dé tiempo en esta conferencia. Cada una de las cartas, por decirlo, a las iglesias comienza con un indicativo. Al ángel de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Teatira, etc. Al ángel de la iglesia de, escribe. Esto dice, y después de esto dice, que en todas las cartas es igual, hace una descripción del que habla, de Jesucristo. Ya en la primera visión, cuando San Juan, en este primer capítulo, lo que es el saludo, dice que escuchó una voz como de trompeta que habló, se volvió para ver quién era y vio a Jesús. Es lo que Jesús dice de quién es Él, más lo que San Juan ve en Él. Ahora Jesús le va a decir a cada uno quién es Él para esa iglesia. Para que lo entendamos, que estamos hablando en este género profético, por lo tanto es en símbolos, te está diciendo quién es Jesús para ti según la situación en la que tú te encuentres. Si yo estoy en esta situación de la iglesia de Éfeso, que vamos a ver enseguida, porque una cosa es la situación de la iglesia y otra cosa es esa situación del alma, que entonces aquí lo que está diciendo 7 situaciones de las 7 iglesias que van a corresponder con varias circunstancias de mi vida espiritual. Entonces yo voy a ir viendo si mi vida espiritual está en esto, aquello o lo otro. Es decir, y ahí entonces dice, en esta primera parte, al ángel de la iglesia de, el nombre ya es lo mismo, la iglesia, lo que importa es la circunstancia de esa iglesia, que es mi situación espiritual en la que yo me encuentro. Segundo,
esto escribe el que esto dice el que, y ya empieza a hablar de él mismo. Pongo caso, ¿veis? Por ejemplo, para que lo entendamos, en la primera de Éfeso, capítulo 2 del Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Luego dirá, al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cuando hable a la iglesia de Esmirna, le dirá, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Al ángel de la iglesia de Pérgamo le dice, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pues vamos a empezar con Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso, aquellos que se encuentran ahora, se enfrentan a la vida espiritual, ya han tenido los maestros y son ellos los que tienen que actuar. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Es decir, lo que habíamos explicado antes, el que tiene las 7 estrellas, o sea, que estás en las manos de Dios. Que no es que porque se han ido el apóstol, que se ha ido Juan, que la Virgen ya no está, estás solo, estás en las manos de Dios. Por eso, cuando tienes que trabajar y actuar tu vida espiritual, nunca te puedes sentir solo. Tú estás en las manos de Dios. Y ahora le dice, el siguiente punto es, y lo voy a decir todos seguidos para luego ya seguir con la carta a Éfeso. El siguiente punto es, conozco, te conozco, sé tu situación, tus sentimientos, tus pensamientos, tus circunstancias. Conozco tu situación. Luego, pero, hay un pero, ¿ve? Dice cuál es tu situación y él sí puede hacer un juicio y juzga, pero esto sucede. Tengo contra ti, ahora viene el juicio, pero este juicio no es que le está condenando, sino que le está viendo, pero el juicio es para solucionar el problema, para salir adelante, para superar la circunstancia, para seguir creciendo. No es un juicio condenatorio, aún no viene el juicio de condena, eso será al final, y esa es la amenaza. Por eso sigue el siguiente punto, pero tengo contra ti, y a cada uno le va a decir lo que tiene en contra. Conviértete. Entonces ahora viene la sentencia, diríamos, es como el decirle, tú estás así, te conozco, tengo contra ti esto. Una de dos, si sigues, irás mal, ¿ve? Fracasarás. Pero si te conviertes, por eso dice, si no, el sexto, es decir, conviértete, porque si no, es, si te conviertes, cambias y vuelves y te pones como yo quiero. Pero si no, va a suceder algo, vas a fracasar. Y termina, el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu, lo que dice el que vive, lo que dice ve, y vuelve a decir algún atributo divino de Jesucristo. Esta es la estructura de todas las 7 cartas. Por eso comienza. Al ángel de la iglesia de Éfeso, que ya hemos dicho, tú estás en mi mano, las 7 estrellas, los 7 candeleros, yo me paseo por el medio, o sea que estoy contigo. Conozco tu conducta. Y ahora fíjense lo que le dice. Conozco tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. ¿Qué le está diciendo? 6 cosas positivas. Primero, está dando una alabanza. Conozco tus obras, tu trabajo, tu esfuerzo, tu conducta. Él sabe
que yo estoy tratando de ser bueno, de hacerlo bien, que yo me esfuerzo, conozco tu conducta. Por lo tanto, ve, no tienes que empezar a ver, es que si me... No, conozco tus fatigas, sabe los esfuerzos, lo que me cuesta, esas fatigas por ser bueno, por mantenerme fiel, por hacer oración, por cumplir los mandamientos. Conozco tus fatigas en la persecución, tu paciencia. Conozco todos los esfuerzos que haces y cómo vas aguantando. Entonces, que haya alguien que conozca mi paciencia, lo que hay por dentro, lo que sufro, ve, eso da como un ánimo. Es decir, no me siento solo, pero además me conoce, me comprende, sabe, me entiende, sabe los esfuerzos que yo estoy haciendo, las luchas que tengo. Una lucha que no puede soportar a los malvados. Entonces, eso que cuando uno ve ciertas cosas por ahí, estos políticos, estos abusadores, y ve una tantas situaciones que le hacen que no lo puede soportar. Yo es que eso no soporto, ¿ve? Eso es la mentira aquí. Y entonces ahí ya tienes toda la lista de esas cosas que tú no puedes soportar. Lo cual quiere decir que Dios se alegra de eso, no es que, ¿ve? Sabe que estás sufriendo y sabe que eso lo haces así. Y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Entonces, ¿cómo sabes poner a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo? ¿Cómo descubres las mentiras, las falacias, los engaños de otras personas? Y entonces tú que dices que esto, a ver, tú, y cómo uno da la cara por Cristo, eso es dar la cara por Dios. Sacar a descubierto los engaños de los que se llaman apóstoles y no lo son. Entonces peleo contra los protestantes que empiezan a decir, sí, tú, pero mira, qué tal, pero te falta esto, ¿por qué no amas a la Virgen y tal y cual, no sé qué? Pero tú no tienes los sacramentos, ¿ve? Doy la cara por Cristo, o sea que no es que todo eso que yo me peleo por la Iglesia, por la fe, por la integridad de la moral, etcétera, que pasa desapercibido, que no va... Es que conozco tu sufrimiento, tu trabajo, tu empeño, tu paciencia. Tienes paciencia. Sabe hasta dónde llega, ¿ve? El Señor sabe cuánto puedes y cuánto no. Y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. ¿Ve? Esto es una verdadera alabanza. Lo primero que le dice es una alabanza. Has sufrido, ¿ve? Has trabajado, te has esforzado por mi nombre. Claro, cuando si con todo el trabajo que yo hago una persona y que no reconozca lo que yo he hecho, el sufrimiento, el trabajo, la entrega, la renuncia, etcétera, has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Primero le dice el Señor a las iglesias lo positivo que ven ellos, ¿ve? Para decir que sí, que reconozco todo el bien y me alegro. Pero, hay un pero, amigo, pero tengo en contra de ti que has perdido el amor de antes. O sea, tiene un pero. Has perdido el amor primero. O sea, cuando tú te entregaste a Dios, cuando tú empezaste, etcétera, uno lo hace con un entusiasmo. Ese es movido por el amor, que es capaz de dejar muchas cosas, de cambiar en su vida en muchas cosas, que es capaz de muchas cosas. Y Jesús te dice, ese amor primero es el que has perdido. Date cuenta de dónde has caído. Mira lo que eras antes y lo que eres ahora, lo que antes hacías y lo que haces ahora. El amor primero, el fervor, el entusiasmo, la alegría, el contento que ponías en buscar a Dios, en servirle, en todas esas cosas que reconozco que las tienes, que son buenas, en esas fatigas lo hacías con ese entusiasmo. Entonces, miren, cuando uno se convierte, las fatigas, el trabajo le da una alegría, un contento. Cuando uno pierde el amor primero, las fatigas, el cansancio, le van agotando. Esa es la diferencia de un amor a un amor que se ha enfriado.
que ha desaparecido. Entonces, Éfeso se encuentra en esta situación de tentación, de falta del fervor primero, del amor primero. Date cuenta de dónde has caído y vuelve a tu conducta primera. ¿Vale? A volver a aquel fervor primero, a aquella conversión. Y, atención, siguiente punto. Si no, a ver, advertencia. Si le ha dicho, pero tengo contra ti, es una reproche, algo te falta, en algo estás fallando, conviértete. ¿Ve? Si no te conviertes, pero tengo contra ti, date cuenta, este es el conviértete, ¿no? Arrepiéntete y vuelve a aquella conducta primera. Hay una conversión, un arrepentirse, un darse cuenta, un reflexionar, un volver. Si no lo haces, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes. ¿Qué le está diciendo? Atención. Si es verdad que iré donde ti, cambiaré de lugar su candelero, si tú no cambias, quedarás fuera de la iglesia. Eso es cambiar el candelero. Si el candelero lo cambiamos, lo sacamos de aquí, lo llevamos a la sacristía, ¿ve? Ya no está junto al Señor, ya no está el Señor ahí, en medio de. Cambiarlo de lugar es sacarlo de la iglesia, la excomunión. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti, cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes, tienes en cambio a favor tuyo. O sea, le ha dicho las alabanzas, le saca un reproche, le exhorta a la conversión y ahora tienes en cambio a favor tuyo el proceder que detestas, el proceder de los nicolaitas. Fíjense, los nicolaitas hemos dicho que son estos herejes que son los modernistas los que quieren estar en la iglesia y a la vez contentando al mundo. Quieren una vida cristiana relajada, contemporizar, todo es posible, ¿no? Por eso es darle la comunión a todo el que viene, si es un hindú o si es un protestante o a quien sea, todos pueden comulgar. Es una relajación total en la moral. ¿Ve? Detestas a los nicolaitas, que yo también detesto. ¿Ve? Aquí ya empieza a decir a los nicolaitas, yo los detesto. Yo detesto a esa gente, dice el Señor. Eso lo tienes a tu favor. Así es que aquí le está diciendo que tienes algo a tu favor, no caigas tú también en eso. ¿Sí? Ese es el peligro, la tentación hacia donde va la iglesia de Éfeso. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, libertad. ¿Sí? No te va a presionar, no te está advirtiendo, te está animando, te está poniendo delante tu situación y la solución te toca a ti. ¿Ve? Te toca a ti. Eres tú el que vas a tomar las decisiones fundamentales en tu vida espiritual. Por lo tanto, esfuérzate. Ya lo sabes. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor, y este es el final. ¿Ve? Al vencedor, hay un vencedor. No es que ya porque estás en esa situación, no. O sea, y siempre termina con un aliento.
Las cartas son para animar. El corregir no es para hacer sentir mal, es para dar una esperanza, animar y que la persona llegue a una mayor santidad de la que se encuentra. Por eso termina: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y al vencedor, el vencedor es el que sabe conjugar el amor con la firmeza. Eso es en la iglesia de Éfeso. El vencedor es el que, por eso él se mantiene, porque aborrece a los nicolaitas, porque todo esto que dice, tienes paciencia, has sufrido, conozco tus fatigas, tienes... O sea, le está diciendo, el que sigue firme en esto, pero sin ceder. Es decir, mantiene la firmeza, pero con amor. El vencedor alaba el que aborrece lo que yo también aborrezco. Tiene los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, para poder saber en qué determinación tomar en cada circunstancia, acercarse a Cristo a tener los mismos sentimientos de Cristo. Como María guardaba todo en su corazón, la palabra de Dios ir recogiéndola en el corazón, porque eso es lo que te va a dar en las distintas circunstancias, situaciones, el saber acertar. El vencedor, el que sabe discernir, es el que sabe discernir entre verdaderos y falsos profetas. Por eso has puesto de manifiesto a aquellos que se llaman apóstoles sin serlo. Entonces nosotros en nuestra vida espiritual, miren, no es que yo lo que me toca este párroco en la parroquia y como este dice que ahora ya no hay que confesarse, que todo el mundo puede, que no admiremos a nadie, que tú no tienes que meterte en la vida de nadie, que tú... ya tengo que cambiar mi moral. No, señor. ¿Ve? ¿Qué es lo que está diciendo? El vencedor es el que sabe discernir los verdaderos de los falsos profetas, pero sabe amar a ambos, los verdaderos y a los falsos, como personas, pero odia las obras de los falsos, como los nicolaitas, como los que quieren acomodarse al mundo y decir para que todos queden contentos, nada de ser rígidos, estrictos y todos esos apelativos que hoy te dan, ¿no? ¿Eres un qué? Ya empiezan a decirte tantas cosas, ¿sí? No tengas miedo. Aunque te digan o no te digan, sé lo que sufres. Luego, el Señor sabe que yo lo hago con sinceridad y que lo que trato de hacer es esto, distinguir entre el verdadero y el falso. ¿Y por qué amar a todos? Porque al falso profeta le trato de convertirlo, trato de hacerle ver su error, su pecado, para que se salve, para que se convierta, porque lo amo. Pero odio ese error. A la persona hay que amarla, el error hay que odiarlo. Aborrezco el pecado, pero no a la persona. Es el enfermo contagioso que lo aislamos no porque aborrezcamos a la persona, sino por no contagiarnos. Atacamos a la enfermedad para salvar a la persona. El vencedor es el que sabe asumir personalmente el peso de las decisiones. Ser responsable de nuestros actos. Por eso, ven, ya no están los apóstoles, no está la Virgen. Es como que tú te encuentras ahora, ya has tenido formación. No esperes siempre a estar bajo la tutoría de alguien. Eres tú responsable de tus actos. Por eso el premio es el que toma sobre sí el peso de sus propias decisiones. Y también el de las personas que le son confiadas. Hemos dicho, el ángel de la iglesia es el responsable de una iglesia. Yo soy responsable de mis propios actos, pero también lo soy de mi familia, de aquellos que están bajo mi tutela.
Entonces, tengo que cargar con el peso, es que se porta así. Bueno, eso yo rezo, pido perdón a Dios, clamo para que lo perdone, le dé luz, etcétera. Me hago responsable de eso. Si estoy responsable de una comunidad, yo soy responsable de todos y cada uno. Si uno se enferma, si este va por aquí y por allá, y entonces cuido de todos y velo por todo. Me hago responsable de mi cargo, de mi posición, de aquello que Dios me ha encomendado. No es que la salvación ya cada uno verá, yo voy a lo mío, yo con que me salve los demás. No, señor, el vencedor es este que es responsable. El que sabe corregir a quien lo necesita sin apagar el espíritu, sin desanimar en el empeño. Qué importante es esto, ¿ve? Saber corregir al que lo necesita sin desanimarlo. Esa es la corrección que ha hecho el Señor, ¿ve? Conozco aquello, lo otro, conozco todo el bien que tienes, pero tengo algo contra tuya. Corrígete y al vencedor le daré premio. Entonces, anímalo para que la corrección no sea el abandono, el resultado no sea el abandono, sino el mejorar. Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Se dan cuenta? Que es todo lo contrario del Génesis. En el Génesis, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia y puso un ángel para que no comiera del árbol de la vida. Aquí, al que obra correctamente, le daré del árbol de la vida. El que obra según la ciencia correctamente, es decir, el que obra lo que yo le digo y no quiere él decir lo que es bueno, lo que es malo por su propia cuenta, sino el que me hace caso a mí, le daré el árbol de la vida. El vencedor, como Moisés, es el que sabe pelear con Dios por amor al propio pueblo. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado de la adoración del becerro de oro, Dios le dijo, Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con él, llevaba allí 40 días. Los 40 días ya ellos llegaron y se hicieron un becerro de oro, empezaron una fiesta, a bailar, a cantar y a adorar el becerro de oro. Y Dios se encendió de ira y le dijo a Moisés, mira, déjame que voy a destruir este pueblo, de ti sacaré un pueblo, haré esto, aquello, lo otro. Y Moisés viendo, no, Señor, pero ¿cómo van a decir que lo sacaste? ¿Qué tal? Pelea con Dios hasta que hace que se calme Dios. Ya. Ahora baja, ¿y qué hace Moisés? ¿Decirles que todo está bien? Se llena de una ira, agarra aquel becerro de oro y lo rompe, lo tritura, lo quema, lo echa al agua y saca el polvo ese y se lo hace beber a aquellos y después los manda a matar. La ira de Dios la tomó él y él fue el que descargó toda la ira de Dios. Es mejor que sea el hombre, la ira del hombre es menos que la ira de Dios. Así es que la ira de Dios, vamos, es que desaparecen todos y para siempre. Carga sobre sí, por eso Moisés, si vas a destruir a este pueblo, destrúyeme a mí. Ya Dios, no, tú no. Contigo no, que tú eres mi amigo. ¿Ve? Está bien. Perdono porque tú me lo pides. Perdono porque tú me lo pides. Y ahora va Moisés y él no perdona, él castiga. El vencedor como Jesús, que por no separarse ni de Dios, Padre, ni del hombre, se dejó morir en la cruz. Ese es el vencedor, ¿ve? El árbol de la vida es el don de la inmortalidad. Nos dará a comer del árbol de la vida cuando yo salga vencedor. Por eso es una exhortación a salir con la victoria. La segunda iglesia que le manda la carta es la iglesia de Esmirna, del Asia. La iglesia de Esmirna es una iglesia que es perseguida y sufre calumnias. Por eso, Esmirna se ha convertido en una iglesia, una ciudad próspera, la ciudad, y rica,
claro, todos participan. Una ciudad rica, que nada tiene que envidiar ni a Éfeso ni a Pérgamo, entonces, de hecho, la riqueza trae pues las envidias, las cosas, ¿no? En Esmirna había una comunidad judía con una aversión total, una hostilidad muy grande contra los cristianos. Esta comunidad judía, por la prosperidad de la iglesia de Esmirna, es decir, ver los judíos que los cristianos van creciendo, que están fervorosos, que están contentos y demás, eso les va recomiendo por dentro. Y entonces comienzan una persecución contra los cristianos. En el año 167, el obispo de Esmirna era San Policarpo, que fue asesinado, martirizado por los judíos y por los paganos. Entonces, como dice San Pablo, ¿no? En esta ciudad el Señor, ¿no? Es el que dice, en esta ciudad se unieron los judíos y los paganos en contra de los cristianos. Esto es Esmirna. Esmirna son cristianos que viven en una iglesia próspera. Es una comunidad religiosa que va creciendo en miembros, que va creciendo en lugares, que va extendiéndose. Que todo el mundo ve que ahí pues hay espíritu y se acerca. Solo vemos unas órdenes religiosas que empiezan nuevas, que empiezan a crecer con mucho fervor, y hay otros que les tienen una envidia, ¿sí? Que como ellos no dan lo que da esa comunidad, se quedan estables o van disminuyendo. Pero al ver que los otros crecen, les agarran una envidia y lo único que hacen es calumniar, que eso es lo que hacen los judíos, calumniar. Pero estos son así, pero lo hacen aquí, tratar de destruirlos para que no crezcan. Pues eso también pasa aquí, ¿o no? ¿O esto solamente fue allá en el siglo I? A ver, esto es actual de hoy. Pasa entre parroquias, pasa entre familias, pasa entre órdenes religiosas, pasa entre naciones, pasa en todas partes. Porque el hombre sigue siendo el mismo, por si no lo sabían. No se imaginen ustedes que el hombre del siglo I tenía 3 pies y 4 manos. No, sigue siendo el mismo, ¿sí? Con las mismas pasiones que no han cambiado y siguen ahí. Vamos entonces a ver a Esmirna. Dice, al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Entonces, este es un mensaje importante para la iglesia. Cuando está perseguida y calumniada, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. O sea, yo, que el primero y el último, que lo abarco todo, no te preocupes, que aunque te persiga, conozco, sé y soy permanente. No estoy cambiando, no es que antes estaba contigo y ahora viene la persecución y ya te dejé. No es que yo al principio era todo para ti, ayuda, y ahora me he vuelto al revés, porque claro, cuando viene la persecución uno empieza a decir, pero ¿y esto por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero si yo no me porto mal, si yo trato de hacerlo... Claro, eso es lo que te dice, pues, si Dios no ha cambiado. Entonces, ¿de dónde viene la persecución? Del otro. Si Dios no cambia, soy el primero y el último, el principio y el fin, soy eterno, permanente y no cambio. Si ha cambiado la situación, no es que yo le he vuelto la cara, no es que yo ya no me acuerdo de ti, no es que yo no estoy contigo, es el otro, ¿ve? Una confianza. Dios es eterno, permanente, por lo tanto, sigue confiando, aunque las circunstancias sean difíciles como las tienes tú. Primero y el último, estuve muerto y revivió. El que estaba muerto y revivió, ese soy yo. Por lo tanto, aunque tuve la persecución, y que la persecución no lo olviden que es a muerte. Es decir, los judíos
levantan calumnias contra los cristianos y a los romanos les dicen, los romanos, que son los que tienen el poder, los traen y falsamente los acusan y los condenan a muerte. Pero es que a mí me matan injustamente. No te olvides, yo soy el que estaba muerto y revivió vivo. Por lo tanto, si tú estás conmigo, vivirás también. No te desanimes. El peligro en Esmirna es ceder ante la intimidación de los judíos. La tentación es de desanimarse, de dejar la iglesia por causa de la persecución y las calumnias. Esta es la verdadera tentación, dificultad de la iglesia de Esmirna. Claro, una orden nueva que empiezan a calumniar, que empiezan a atacar, es que uno se siente, entonces me habré equivocado, me voy de aquí. ¿Ve? El abandono. Ese es el peligro que tiene la iglesia de Esmirna. Conozco, ahora le dice, ¿ve? Yo soy el que estaba muerto y vivo, yo soy el primero y el último, yo soy el eterno, por lo tanto yo no he cambiado. No cambies tú. Si yo te llamé aquí, tú tienes que permanecer. Conozco, le dice, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. Aquí lo tienen, el Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Son una sinagoga de Satanás. Estos que el que se entrega a la calumnia y lleva a muerte a aquel que sirve a Dios, no es más que un instrumento de Satanás. Si esa sinagoga está llena de envidia y ataca a la iglesia para destruirla, es sinagoga de Satanás. Bien claro. No temas. Bien. Aquí, a esta iglesia de Esmirna, en vez de decirle, pero tengo en contra tuya, aquí no tienes nada en contra. Aquí le dice, no temas, ¿sí? Por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Entonces ahora le hace una advertencia. Al otro la advertencia era, pero tengo en contra tuya, que has caído del fervor. Aquí le dice, pero te vas a ver en una situación peor todavía, porque por calumnias os van a meter en la cárcel y en la cárcel vais a ser tentados de abandonar la fe. Claro, si yo digo que no, que yo ya no soy más cristiano, que yo ya reniego, que yo quiero ser judío, los judíos ya contentos, vale, a la calle y ya se acabó la persecución. Pero entonces es cuando fracasas. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aquí es una exhortación a mantenerse firme hasta la muerte, la perseverancia. Es tan importante la perseverancia que en estas circunstancias extremas de persecución, bajo calumnias, por eso el Señor no va a cambiar la situación, sino va a dar fortaleza. El Señor es el Señor de la historia, yo soy el primero y el último. O sea que no es yo soy el que está. Si a la iglesia de Éfeso le ha dicho yo soy el que estoy en medio de la iglesia, a la iglesia de Esmirna le dice yo soy el que estoy en el mundo, el Señor de toda la historia. Todo está bajo mi control. ¿Que tienes persecuciones? Sí, van a venir, te van a meter en la cárcel, vas a estar 10 días. 10 días es una breve persecución. Tengan en cuenta que está diciendo que yo soy el principio y el fin, el eterno. Te dice que es eterno y te dice que va a tener 10 días de persecución. Las persecuciones, las calumnias, los problemas, la guerra que vas a tener aquí es temporal, corta. El premio, Él, es eterno. Como Él es el Señor de la historia, lo que quiere el Señor es como nuestros sufrimientos no son vanos.
No es que sufrimos para nada, que esa es la tentación. ¿Para qué tanto esfuerzo para sufrir esto y esto? ¿Para qué? Para nada. Ni ven que se conviertan los judíos y ven que algunos abandonan. Entonces, ¿sirve de verdad los sufrimientos? ¿Tiene alguna razón el seguir sufriendo, mantenernos firmes? Esa es la tentación, ¿ve? ¿No será que tenemos que ceder en algo para no ser calumniados, perseguidos? Y ante la tentación de si tengo que ceder en las costumbres, en la moral, en el dogma, decir que bueno, que también las otras religiones, también uno se puede salvar, que todas son buenas, que en todas partes está Dios, que Dios es Padre de todos, que todos nos salvamos, y entonces ya dejan de perseguirme, mi tentación va a ser, ¿sirve para algo seguir manteniendo que no, que solamente en la iglesia hay salvación, que hay que ser fieles a Dios, que Dios solamente es uno, etcétera? ¿O cedo? Esa es la tentación. Por eso es importante saber qué sufrimos, por qué sufrimos, el fruto de ese sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene sentido, está unido al sufrimiento de Cristo. Por eso soy el que estaba muerto y vivo. Es decir, mira mi sufrimiento en la cruz. Yo sufrí la cruz, pero estoy vivo. No te olvides. Tú estás ahora que te meten en la cárcel, que vas a ser perseguido durante 10 días. Es breve. Luego viene la vida eterna. No tengas miedo de lo que vas a padecer. El sufrimiento contribuye al establecimiento del reino de Dios. Por eso los niños de Fátima, ¿ve? Lo que hemos dicho, cómo Jacinta se santificó ofreciendo por la conversión de los pecadores sus sufrimientos, su enfermedad, sus penas, su soledad. Eso santifica. Esto es lo que dice la carta a la iglesia de Esmirna, que se encuentran en esa situación de sufrimiento por las calumnias y persecución. Cristo es el Señor de la historia. No podéis tener miedo de quienes os someten a estas pruebas, que son temporales y no pueden llegar a impedir la acción del Espíritu de la gracia de Dios. Por eso, mantente firme hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, ellos, por más que lo intenten, no van a hacer que tú fracases, vencerás. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Antes, a Éfeso le ha dicho, el vencedor, lo que hemos comentado en la conferencia anterior, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora el vencedor no sufrirá la muerte segunda. Entonces ya va dando inmortalidad, va dando la felicidad, la salvación. Es el premio del que vence en esas circunstancias. No hay reproche y les anima a superar todo lo que tengan que sufrir. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la salvación, la resistencia en la prueba, amar hasta el sacrificio para conseguir la plenitud de la vida. El vencedor es el que prefiere morir por amor, que ciertamente no morirá a la muerte segunda, que es la muerte primera del cuerpo, y resucitará, tendrá vida eterna. La muerte segunda es la condenación. Brevemente, porque ya son 7, hemos dicho 2, nos quedan 5. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, si podemos decirlo de alguna manera, es entre las iglesias de Asia, el culto imperial está más vigoroso en Pérgamo que en todas las demás. Como el paganismo se da allí en todas sus formas. Es considerado constantemente en el Apocalipsis
el paganismo, lo que imperaba en Pérgamo, como la antítesis de la fe de Cristo. Es todo lo contrario, lo más opuesto, donde está todo en la aversión mayor contra la fe de Cristo. Es decir, son los cristianos que se encuentran en el ambiente más hostil al cristianismo. Pongamos hoy día un cristiano en los países árabes, ¿ve? Si lleva la cruz, si se manifiesta, es esa persecución, todo es contrario. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en todas partes es lo más hostil. Ahí tienen el ejemplo de Asia Bibi, por ejemplo, ¿ve? En esos pueblos musulmanes donde el otro, para quedarse con su casa, arranca del Corán unas hojas, las quema y las tira en la casa y después va y le denuncia, pero si has sido tú quien lo ha hecho, a ti te tendrían que dar la sentencia, a ti tendrían que condenar, ¿ve? Eso es vivir lo que vive en la iglesia de Pérgamo. ¿Se da esto hoy o no? ¿O son cosas del pasado? Cosas que ya acabaron. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Ve? Se presenta al Señor como la palabra de 2 filos, es decir, sabe distinguir, separar entre el bien y el mal, no se confunde, su palabra es la verdad y siempre va a decir esto es verdad y esto no. Entonces aquí es donde está, se presenta el Señor con este atributo divino, la palabra, de divide y separa lo verdadero de lo falso, el bien del mal. ¿Cómo sería? Imagínate cómo sería la vida de un cristiano en Pérgamo. Pues es vivir en un ambiente así. A veces nos toca en una familia donde todo el mundo es comunista, es no sé qué, no sé cuánto, dicen blasfemias. El otro día que fui a una casa a dar una bendición y una señora me dice: es que en mi casa blasfeman, dicen esto, no creen, se burlan de mí. O sea, es una persona que está ahí solita dentro de la casa, el hogar, y todo el mundo es contrario totalmente. Pues ese sufrimiento es eso en la iglesia de Pérgamo, ¿ve? Ahí lo tienen ustedes, retratado. Al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives. A ver, escuchen, ¿ve? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Ve? Sé dónde vives. Tú ves tus dificultades, es que ya Dios sabe dónde estás, cuáles son tus problemas, dónde tienes que estar, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ser fiel en esa persecución, en ese ambiente, en esa casa, en ese lugar. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. A ver, ¿qué ha dicho? El trono de Satanás, donde habita Satanás. No sé si tú estás en esta situación o estás peor todavía. Dime si tu situación es peor que lo de la iglesia de Pérgamo. Es el culto idolátrico al César como Dios. El César se hace adorar, y el que no le adore es perseguido y muerto por no postrarse ante el César. Es que te encuentras en un ambiente donde está el trono de Satanás. Por eso, ver que hay, tiene que vivir uno en una casa y empiezan, una señora que me decía, ¿ve? Han alquilado el piso de al lado, un prostíbulo. Ella vive sola y le llaman los clientes a la puerta, ¿ve? Porque como ponen la propaganda de que es en tal piso, le tocan a la puerta y resulta que le llaman, mire que... Pues vivir donde está Satanás, en el trono de Satanás. Frente a la palabra de Dios, el hombre tiene necesariamente que tomar una postura revelando y manifestando de verdad lo que alberga su corazón. Frente a la palabra de Dios,
hay que manifestarse a favor o en contra. La espada aguda de doble filo, que penetra nuestras entrañas. Sé dónde vives, eres fiel. ¿Ve? Si tú te portas fiel y si eres así, el Señor lo sabe. No te desanimes, no te abatas, no te angusties. Antipas es el primer mártir de Asia del que tengamos noticia. Por eso aquí el Señor, en el Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo, que no renegaste de mí, de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, cuando ya ves que a uno lo matan, lo agarran, lo acusan, lo condenan y lo matan. Oye, es que ya ves cuando a uno Pues eso es lo que hoy persiguen, que lo meten en la cárcel porque van a rezar delante de una clínica abortiva. ¿Ve? Eso es. Que a ese que le están haciendo, lo meten en la cárcel, le hacen no sé qué, todos los problemas, el otro por ser honesto, aquel por no sé cuánto, estos empresarios que tienen una pastelería y vienen los gays a que le hagan un bizcocho, una tarta de estos para la boda y que dice que no puede hacerlo y le ponen una denuncia y le ponen una multa y lo meten en la cárcel y le dicen no sé qué, es una persecución. Esto es, ¿ve? ¿Se creen que esto fue y que no tiene nada que ver hoy contigo? Aquí San Juan, el apóstol, manifiesta, por eso mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No temas por lo que vas a sufrir, pero estamos en Pérgamo. Le está diciendo, eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí a algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Mantienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos con los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? A ver, Balaam. Balac es el rey de Moab. Los israelitas van a entrar en la tierra prometida y es la primera ciudad que se encuentra. Ya han pasado por otras que no les correspondían, le han hecho frente y han luchado y han vencido. Pero ahora es, como diríamos, al pasar el Jordán comienzan la conquista de la tierra prometida. Es la primera ciudad. En esta ciudad, ¿qué es lo que hacen? Pues se están preparando y están esperando las instrucciones de Dios. Balaam es un profeta. Y Balaam le dice a Balac, contra Israel no vas a poder con las armas. ¿Sí? Dios está con ellos. El Dios que ha abierto el Mar Rojo, el Dios que ha abierto el Jordán, el Dios que hace caer maná todos los días, el Dios que es una columna de nube, el Dios que... Pues mira, contra él no puedes. La única manera de vencerle, resulta que le va a dar el consejo para destruir a Israel. Esto es lo que le está diciendo acá, ¿no? Tienes algunos que dan consejos destructivos, que dan consejos contra Dios. Eso es. Ven que te vas a unas iglesias y te dicen que no importa, que tú puedes comulgar, que tú no tienes que casarte, que no tienes que confesarte, y te dicen consejos contra Dios. ¿Qué le dijo Balaam a Balac, al rey? Que como Dios va a luchar con ellos, es imposible pelear y vencer. Pero si haces que ellos pequen, Dios se volverá en contra de ellos. Pues que pequen. ¿Y cómo puedo hacer para que ellos pequen? Anda, la fornicación, mándale a mujeres, ¿ve? La idolatría, que lleven las mujeres, que los envuelvan, y eso fue lo que hicieron. Y un grupo de mujeres de
de Moab, unas moabitas, pues se fueron para conquistarlos. Claro, los soldados que están de guardia allí y ven venir unas mujeres, y estas mujeres fáciles que se les entregan y que empiezan a ver si sois hombres o no sois hombres, y a ver qué sois y no sé qué y no sé cuánto, los otros se dejaron caer y empezaron a fornicar con estas mujeres. Pero ellos venían con sus ídolos y fornicaban, y estos no destruían los ídolos y encima pecaban con ellas. Entró una peste en Israel y empezaron a morir, pero así una peste, pum, pam, pum, pum. La gente empezaba a morirse. Y entonces decían, ¿pero qué pasa? Ahora que estamos para ir a la guerra y todo el mundo enfermo, ¿ve? Una gripe de estas que todo el mundo y empiezan a morirse, este con neumonía, el otro con no sé qué, las pestes, ¿ve? Y entonces fue cuando Dios le dijo, Josué empezó a decirle a Dios, y Dios le dijo, los hijos están fornicando, están adulterando, están adorando ídolos. Entonces pero resulta que estaban en esas cuando el hijo del sumo sacerdote que lo dice la Sagrada Escritura, lo recuerda constantemente, vio que Balaam aquí Fineas es el que es un sacerdote, el hijo del sumo sacerdote, y ve que un israelita se mete con una mujer moabita, se mete en una tienda a hacer cosas. Viendo aquel pecado, le entra una rabia, sale corriendo, agarra una lanza y los clava a los dos en la tierra. Ese acto hizo que desaparezca la peste, se acabó la peste, porque reaccionó el pueblo contra el pecado. Entonces expulsaron a esas mujeres o las mataron, quitaron los ídolos y otra vez Dios, se acabó la peste. Y entonces ya sí fueron a Moab y acabaron con los moabitas y conquistaron la ciudad de Moab. Entonces, ¿qué fue Balaam? Balaam es el profeta que le enseña a pecar al pueblo para ponerlo contra Dios. Ten mucho cuidado. ¿No te suena eso a los teólogos que hoy enseñan ciertas teologías de que todo, de que no sé qué? ¿No ves ahí el peligro de ciertos sacerdotes, de ciertos teólogos, de ciertos apóstoles, obispos, etcétera? Que pues es eso, esto. A ver si esto no es actual. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esos son los nicolaitas, los modernistas de entonces. Los que ven que para no estar en contra de todos los pueblos hay que aceptar también el culto de sus ídolos. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos, con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le daré también una piedrecita blanca. Ahora viene, arrepiéntete. Y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Una piedrecita blanca, ¿qué es eso? Diríamos, al vencedor le va a dar la piedrecita blanca, que hace alusión al mundo greco-romano, que tenían ellos el modo de votar. Una bolsita, a ver, si vamos a hacer un juicio para votar en secreto, yo pongo aquí en la bolsita, cada uno tiene dos piedras, una blanca y una negra. Si tú pones la negra, te condeno. Si tú pones la blanca, te absuelvo. Entonces yo paso a los jueces y saco, pongo blanco, absuelto. Te he perdonado. Las piedras son negras, condenado, le cortamos el cuello. Entonces, te daré una piedrecita blanca, es decir, te absuelvo de que has consentido a ese falso Balaam, de que has tenido esa debilidad, yo te absuelvo. Pero si tú
te arrepientes. Y si luchas, quitas a esos nicolaitas, a esos que quieren esa suavidad en la doctrina, en la moral, etc. Los relajados en la doctrina y en la moral, hay que sacarlos, ¿ve? Con firmeza. Porque si no, arrepiéntete, pues si no, iré pronto donde ti, lucharé contra esos, con la espada de mi boca. Iré y pondré las cosas claras, que tú no has sido sincero, tú no has hecho esto, ¿por qué? A veces es un familiar, un ser querido, por afecto, porque por no quedar mal, porque no me llamen a mí, que yo soy estricto, que yo soy tal y cual, y porque no me empiecen a poner motes, cedo. Y dejo que ese mal teólogo, siga haciendo el mal. Pero si tú actúas y separas, en vez de esperar a que yo lo haga, porque ahí entonces tú también vas a caer, ¿ve? Te daré entonces una piedrecita blanca, serás absuelto, ¿ve? Has triunfado. Con un nombre nuevo. El nombre nuevo es, ¿saben lo que eso significa? Resulta que en el juicio el demonio te va a acusar, pero dice que es un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. El demonio ya no te puede acusar porque no tiene tu nombre, no sabe quién eres, ¿ve? Y cuando acusa, no sabe el nombre, solamente tú tienes la victoria, vas a vencer sí o sí. Cuando él me dé la piedrecita blanca con el nombre, la salvación, ahí ya no hay, ¿ve? El demonio no tiene cómo atacarme, el demonio no tiene cómo empezar a decir que yo he hecho tales cosas porque he sido absuelto, ya no tiene de qué acusarme. Esa es la victoria. El que venza. Nos faltan 4. Hemos hecho 3. Así es que lo dejaremos para cuando Dios quiera, en otra oportunidad próxima, antes del juicio final, tendremos lo que nos falta.